Buenos días, estimados alumnos. Mil gracias, profesora María Elena del Valle, por tan emotiva introducción al tema. Mis disculpas de antemano porque estoy bordeando una afonía desde esta mañana. Espero no quedarme en blanco en la mitad de lo que pienso decirles. Por esta amable invitación hecha por la profesora María Magdalena Ziegler, yo voy a compartir con ustedes algunas reflexiones sobre los congresos en la historia de la República durante estos dos siglos, XIX y XX. Supongo, al menos a ojo de pájaro, que este auditorio que nos reúne hoy tendrá una capacidad, un aforo de unas 200 personas más o menos. Veamos eso frente a tres importantes congresos del siglo XIX en lo que a los números se refiere. Al Congreso de 1811 concurrieron 43 diputados. En el Congreso de Angostura de 1819 estuvieron presentes 30 diputados. Al Congreso de Valencia de 1830 asistieron 48 diputados. Esos tres congresos, tal vez los más importantes de todo el siglo XIX, dan un gran total de 121 diputados, número menor a la gente que cabría junta en esta sala. Lo cual, además, da una idea, no solo de la dimensión del país en el siglo XIX, sino del hecho de que solo algunas regiones pudieron verse debidamente representadas en esos congresos a causa de distintas circunstancias. Pero este número total de 121 diputados, como los que concurrieron, si los juntáramos, a los tres famosos congresos de 1811, de 1819 y de 1830, da buena idea del universo de la representación, es decir, del número de representados por cada uno de los diputados presentes. Esto debe entenderse en la medida en que no todos los individuos que habitaban la Confederación de Venezuela podían verse plena y cabalmente representados. Y con esto quiero decir que prácticamente se verían representados en esos congresos, en lo que a los asuntos comunes se refiere de la República, que habrían de ser discutidos en esos congresos, solo los varones libres que hubiesen alcanzado cierta mayoría como electores. De modo que en este espacio no tendría cabida, en este espacio de 1811, de 1819, de 1830, no tendría cabida como elector, ni mucho menos como representante, el bajo pueblo, es decir, ni los peones, ni los conuqueros, ni los pulperos, ni los dependientes, ni tampoco los esclavos, ni tampoco las mujeres, ni, para usar ejemplos extremos, ni los deudores, ni los sordomudos. Y ese fue el caso de la representación nacional desde 1811 y con algunas ligeras modificaciones hasta prácticamente, escúchese bien, 1946. Comienzo diciendo algo elemental. Desde 1811 han existido numerosos congresos en la historia de la República. Algunos incluso se les recuerda mucho más por el nombre del lugar donde llegaron a deliberar: el Congreso de Angostura, el Congreso de Cúcuta, el Congreso de Cariaco, el Congreso de Valencia. Dentro de lo que ha sido la historia de este poder legislativo durante 2 siglos de existencia republicana, insisto, siglo XIX y siglo XX, ha habido además 2 clases de congresos que podrían generalizarse de la siguiente manera: los congresos ordinarios, que han tenido lugar en tiempos de una relativa rutina constitucional, y los llamados congresos constituyentes.
Esta última categoría es la más interesante, cuanto más polémica, porque ha sido resultado de dos cosas distintas. Por un lado, del llamado a reconstituir el sistema político o introducir nuevas prioridades de carácter constitucional, porque así pareciera reclamarlo la sociedad venezolana. Y por el otro, congresos constituyentes que han emanado simplemente de la voluntad de poder de quien ejerce la autoridad ejecutiva, generalmente con el propósito de darle al país un orden constitucional adecuado a los proyectos de una jefatura política en un momento determinado. O dicho en otras palabras, congresos o asambleas constituyentes que han servido para colmar proyectos personalistas de poder. Ahora bien, hay sin embargo una tercera categoría de congresos constituyentes y de esa ha habido solo dos casos en la historia de Venezuela. Me refiero a los congresos que podríamos llamar congresos fundacionales. El primero, el Congreso de 1811, que decidió constituir el Estado venezolano independiente de la corona española y proclamar la independencia política absoluta del país. El segundo, el que se reúne en Valencia, en 1830, para constituir el Estado venezolano separado de Colombia. En esta apretada mirada sobre lo que ha sido la historia del Congreso en la historia de la República durante los siglos XIX y XX, voy a referirme solamente a algunos de estos congresos y, por supuesto, que creo que es lo más importante, a las novedades y modalidades que fueron caracterizando la actividad parlamentaria durante estos dos siglos. El primer congreso al cual quiero referirme es el de 1811, el que declara la independencia absoluta, como dije, y que sanciona la primera Constitución. Lo que de inmediato llama la atención es que la experiencia deliberativa es casi una absoluta novedad en ese momento. En el mundo español, de este lado del Atlántico, no existía la experiencia de las Cortes, y lo que más existía, dentro de una tradición deliberativa, eran los cabildos, pequeños, aunque importantes, núcleos municipales integrados por los blancos criollos en los distintos centros de poblamiento urbano de la provincia de Venezuela y más tarde también de la Capitanía General de Venezuela. Muy raras veces ocurrió, aunque ocurrió, que esos cabildos municipales llegaran a congregarse en algún momento para analizar problemas comunes. Aquí hay entonces, como decía, una novedad importante. El Congreso de las llamadas Provincias Unidas de Venezuela, es decir, el Congreso de 1811, no solo pretenderá reunir la representación de la mayor cantidad posible de provincias, sino que lo hará formando un cuerpo deliberativo con carácter permanente. Y cuando digo un cuerpo permanente, quiero decir, primero, que va a contar con un asiento permanente, que será la ciudad de Caracas y luego Valencia. Y en segundo lugar, que ese Congreso del año 11 tendrá un aparato formal de conducción, incluyendo un aparato de secretaría y un órgano de prensa que habrá de recoger las discusiones que se dieran en el marco de ese Congreso. Hay algo en particular que llama la atención sobre ese Congreso de 1811 y así lo reflejan las actas que han sobrevivido cuando uno las lee. Allí está expresado el sentir de cada una de esas provincias, primero con respecto a sus necesidades regionales, es decir, lo que esos representantes querían para sus propias regiones dentro de la república que estaba debutando. Y en segundo lugar, también está expresada en esas actas del Congreso del año 11 el temor, la desconfianza de muchos de esos representantes de otras provincias frente al papel preponderante o digamos protagónico
que pudiera tener frente a ellos la representación de Caracas. Ese temor y esa desconfianza estarán expresados en todo momento cuando uno lee las actas del Congreso del año 11. Aunque ese Congreso se pierde en medio de la guerra y apenas dura 2 años, 1811, 1812, hay algo que también llama la atención, y es que a pesar de los avatares de la guerra, esa república que apenas existía a partir de entonces, funcionando en los campamentos militares de quienes eran partidarios de la Venezuela independiente, harán intentos por convocar a otros congresos. Ello por 3 razones. Primero, por la legitimidad que esto le confería a quienes decían estar hablando en nombre de la causa insurgente. En segundo lugar, la sensación de seguridad que esto le daba a quienes se habían acogido al régimen republicano. Y en tercer lugar, porque convocando un congreso era la única forma de que esa causa insurgente, de que esa causa independentista fuera acogida en el mundo exterior, es decir, que esa Venezuela separada del mundo español pudiese ser debidamente reconocida tarde o temprano por el resto de las naciones. El mejor conocido de esos intentos por convocar a un congreso en medio de la guerra es el Congreso de Angostura de 1819. No solo porque lo convoca Bolívar, no solo porque Bolívar pronuncia en ese contexto uno de sus más conocidos discursos, el mensaje ante el Congreso de Angostura, sino porque, en primer lugar, ese Congreso adopta formalmente una nueva constitución desde la que se perdiera a partir del año 1812. En segundo lugar, ese Congreso y esa nueva constitución serán el punto de partida de la formación de Colombia, compuesta por Venezuela y la Nueva Granada. Y en tercer lugar, la importancia de ese Congreso radica también porque a partir de entonces el Congreso deja prácticamente establecido lo que va a ser su principal característica estructural desde 1819 hasta 1998, que es ser un Congreso bicameral, un Congreso integrado por 2 cámaras, la Cámara de Representantes o Diputados y la Cámara de Senadores. Paso a mencionar fugazmente ahora el caso del Congreso de 1830, quizás es más conocido por ustedes a través de sus estudios en asignaturas de la Escuela de Estudios Liberales, porque es precisamente el Congreso que restituye a Venezuela de forma separada de Colombia. Y será precisamente a través de ese Congreso y de la Constitución que se sanciona en el año 30, que Venezuela se reafirme queriendo actuar como una república laica, centrofederal, alternativa y liberal, más allá de que tales aspiraciones se cumplieran a medias o apenas se cumplieran en parte durante todo el resto del siglo XIX. Menciono rápidamente en este recuento de las... Estoy bien, ¿verdad? Menciono rápidamente en este recuento de los congresos del siglo XIX al que tuvo lugar en 1873. Y lo hago porque tiene que ver exactamente con el tema que hoy nos convoca en esta jornada titulada Patrimonio Cultural y la Asamblea Nacional. Ello es así porque el Congreso de 1873 tiene una razón material para considerarse absoluta y radicalmente distinto de todos los congresos anteriores. Es el Congreso que por primera vez va a reunirse en el edificio del Capitolio, es decir, en la sede del Palacio Federal Legislativo que actualmente conocemos, y cuya construcción fue obra del presidente Antonio Guzmán Blanco. Además, dentro del contexto de ese Congreso de 1873, Guzmán Blanco tuvo la particularidad de ser el primer presidente en presentar personalmente y de leer ante ambas cámaras su mensaje anual, lo que va a convertirse con altos y bajos
en la tradición de que el presidente en ejercicio haga una rendición periódica de la memoria y cuenta de su gestión ante el Congreso Nacional. El territorio que comprende en cambio los congresos del siglo XX son más conocidos y por lo tanto lo que voy a hacer en esta última parte es concentrarme en algunas puntualizaciones. La primera puntualización que quiero hacer es que durante estos 2 siglos de historia republicana, el Congreso ha sido en algunos momentos un mar muerto y en otros asiento de enormes expectativas y efervescencia. Dicho en otras palabras, el Congreso ha sido a ratos un cuerpo pasivo que ha servido para legalizar cambios o acceder obsecuentemente a los dictados del Poder Ejecutivo, mientras que en otros los congresos han sido el lugar para tomarle la temperatura a la sociedad venezolana o a través del cual la sociedad venezolana ha logrado expresarse con mayor o menor plenitud. Algunos ejemplos de mar muerto: los largos congresos del régimen gomecista entre 1908 y 1935, y que sin embargo tuvieron la particularidad, no por la entidad deliberativa, sino personal, de muchos de quienes los integraron, que fueron capaces de dotar al país de códigos y de leyes importantes que definieron a su manera el ritmo institucional de Venezuela para buena parte del siglo XX. Aunque, insisto, en términos de voluntades, quienes estaban representando al Congreso en esos congresos del régimen gomecista, esos senadores y diputados, estuvieron las más de las veces amarrados al cabestro del general Juan Vicente Gómez. Otro momento oscuro y de sumisión absoluta del Congreso ante el Poder Ejecutivo, el Congreso que se instala en 1953 y que paradójicamente es uno de los congresos al cual mayores poderes le fuera conferido por ley, pero que actuará silenciosamente al servicio del régimen más que militar, personalista de Marcos Pérez Jiménez, hasta 1958. Otro ejemplo de mar muerto: buena parte de estos 17 años recientes, en los que el presidente ha sido habilitado para dictar centenares de leyes, y lo que es peor, sin que el Congreso o la Asamblea Nacional en este caso estableciera condicionamientos de ninguna especie ni le pusiera límites a las materias. Es decir, tiempos en que el presidente ha sido habilitado con la mayor amplitud y la mayor imprecisión que quepa imaginar para legislar sobre cualquier materia que se le ocurriera. ¿Cuándo, en cambio, ha tenido el Congreso una majestad deliberativa? Indudablemente, esto que les ofrezco, insisto, es una apretada síntesis y además de apretada, arbitraria, pero quisiera poner de relieve, a mi juicio, 2 momentos de esa majestad deliberativa de los congresos, y ambos momentos corresponden al siglo XX, aunque en el siglo XIX el Congreso tuviera también sus propios momentos de decoro y de majestad. Pero vayamos a estos 2 ejemplos concretos del siglo XX. 1946, cuando se instala el Congreso que se derivaría de la llamada Revolución de Octubre de 1945, en que por primera vez, al igual que en el caso del presidente de la República, los senadores y diputados serán electos de manera directa, universal y secreta. Es decir, ya no lo serán por vía de segundo grado, ni los representantes electos tendrán que tener algún grado de calificación para hacerlo, como había sido prácticamente la norma desde 1811, y a pesar de todas las modificaciones que esa calificación pudiera haber experimentado en el camino. Lo cierto del caso es que hasta 1946, repito, el representante había seguido siendo un representante calificado y ya no lo será. Lo otro que se puede decir sobre ese Congreso de 1946 al 47, y sobre todo respecto a la intensidad de los debates que protagonizó ese Congreso, fue la propuesta del partido COPEI de Rafael Caldera para que los debates fueran transmitidos abiertamente al país a través de la radio,
sobra decir la importancia que esto tendría desde el punto de vista simbólico y pedagógico. Era una forma de dar a entender que los problemas del país debían discutirse y tratarse a cielo abierto, que el poder no se concentraba en los pasillos cerrados de la sede del Poder Ejecutivo, ni que existían muros entre la calle y el poder. ¿Tengo tiempo aún? Tengo. Bien. El otro momento de majestad, ya no me falta tanto, pero quiero redondearles el cuadro con lo que les voy a decir. El otro momento de majestad deliberativa fueron los congresos que comprenden el periodo de 1959 hasta 1998, los de la caprichosamente llamada, e insisto en ello, Cuarta República. Ello al menos por tres razones. Primero, por la amplitud, beligerancia, intensidad, calor y pluralidad del debate, además de la forma como se implementaron, por ejemplo, importantes mecanismos contralores y votos de censura. En segundo lugar, por haberse afianzado durante esos mismos congresos del 59 al 98 el principio de la representación proporcional de las minorías. Y por esto mismo, número 3, la forma como esos congresos serán fiel reflejo de la composición nacional y de sus más disímiles tendencias, desde los partidos mayoritarios y más populares hasta las expresiones más minúsculas de la izquierda y también de lo que en Venezuela podría llamarse una derecha. Además, con un agregado dentro de esa dinámica pluripartidista, la posibilidad que tuvieron otras representaciones durante el periodo 58 a 1998, fuera de los partidos mayoritarios, de integrar las directivas del Congreso, ocupar vicepresidencias o presidir comisiones. Es decir, hablamos de unos congresos que sirvieron para que allí cogobernaran y cohabitaran partidos y grupos distintos y contrarios. Y porque además los trámites y hábitos parlamentarios comúnmente acordados se cumplían con un razonable respeto en busca de consensos. La última puntualización que quisiera hacerles dentro de este recuento en torno a la actuación del Congreso durante estos 2 siglos de su existencia, de nuestra existencia republicana, tiene que ver especialmente con una de sus funciones más importantes, es decir, la de actuar como órgano contralor del Poder Ejecutivo. Me refiero así a las veces que con éxito o sin él, el Congreso ha pretendido enjuiciar la actuación del presidente en pleno ejercicio o al concluir su gestión o incluso someterlo a juicio. En este sentido, los congresos venezolanos han tenido desde el siglo XIX algunas actuaciones importantes, aunque no siempre exitosas, insisto en ello, relativas a la responsabilidad del presidente. En el siglo XIX, por ejemplo, el Congreso tuvo la tentativa de enjuiciar al presidente José Tadeo Monagas. Más tarde, enjuició y condenó, aunque sin aplicarle sanciones, al presidente Julián Castro. E incluso, entre uno y otro caso, fue el Congreso el que decretó formalmente la expulsión del expresidente José Antonio Páez del territorio nacional. En el caso del siglo XX, el Congreso logró al menos el enjuiciamiento moral de Marcos Pérez Jiménez, que poco después se traduciría en una enmienda constitucional que le impediría cualquier intento por competir electoralmente a la presidencia. Y desde luego debo mencionar, por último, la acusación intentada contra Carlos Andrés Pérez durante su segunda presidencia, algo que resulta bastante conocido por todos ustedes, y la forma como ese Congreso resolvió autorizar a la Corte Suprema de Justicia para que procediera a enjuiciar a Pérez y suspenderlo de sus funciones sin haber concluido su ejercicio. Existe, a mi juicio, el ambiente, la temperatura, el fervor y la expectativa para suponer en todo caso que esta Asamblea Nacional, la de hoy, no será un mar muerto,
sino que seguirá siendo desde el día que debutó el pasado mes de enero un asiento de la efervescencia de la calle. Y tan importante como ello, que esa Asamblea Nacional siga brindando garantías en cuanto a su funcionamiento efectivo como poder autónomo y como expresión que es de la voluntad colectiva de la ciudadanía venezolana. Muchas gracias.